La clase más del curso de química, creo que es la clase 7 si mal no recuerdo, con el tema de ayer de fuerzas intermoleculares. Terminamos todos los temas de la unidad 2 y ahora vamos a comenzar la unidad 3, que se denomina los compuestos químicos y su formación. Los apuntes para la información del libro la pueden encontrar sobre este tema, la pueden encontrar en el capítulo 2 y más precisamente en la sección 2.8. Si el capítulo 2 es un poco extenso, pero en la sección 2.8 encontramos formación de compuestos y cómo nombrar. El tema que nos toca hoy se denomina combinaciones químicas y nomenclatura compuestos binarios. Este tema ya lo dimos en el curso ingreso y fue muy bien dado, por eso va a ser más que nada repaso, no vamos a incorporar conceptos. Las fórmulas químicas las utilizamos para expresar la composición de los distintos compuestos y en ella utilizamos los símbolos químicos. La composición no solamente nos indica qué elementos se combinan, sino también la proporción en la cual lo hace. Y uno representa una fórmula química de esta manera, donde el átomo C se une con el átomo A para dar el compuesto que tiene X átomos de C e Y átomos de A. Esta representación química de la fórmula química es una representación simbólica de un compuesto y es una representación universal. Si uno va a trabajar a otro país donde por ahí hablan otro idioma y tiene que pedirle un compuesto químico, si le escribe la fórmula química van a saber de qué compuesto se trata. ¿Por qué? Porque esta representación es universal, es conocida en todo el mundo. Los compuestos químicos, como mencionamos en el título, vamos a ver compuestos binarios. Son los más sencillos, son aquellos formados por dos elementos diferentes y son compuestos binarios. Por eso binarios viene de dos elementos químicos. Dentro de los compuestos binarios, los más simples o los más sencillos son aquellos que están formados por dos átomos del mismo elemento y se denominan compuestos homonucleares. Algunos ejemplos son el hidrógeno, el gas oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, yodo, bromo. Están formados por dos átomos del mismo elemento, compuestos binarios homonucleares. Y ahora vamos a pasar a compuestos binarios, pero que están formados por dos elementos químicos distintos. Y en esta clase encontramos óxidos e hidruros. Cuando en un no metal reacciona con un hidrógeno, vamos a obtener un hidruro no metálico, mientras que si el no metal reacciona con oxígeno, va a formar un óxido ácido o un óxido no metálico, mientras que al reaccionar con un metal, el hidrógeno forma hidruros metálicos y el oxígeno forma óxidos básicos o óxidos metálicos. Vamos a centrarnos en los óxidos básicos, donde reacciona un metal más oxígeno. En este caso, el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel. Para llegar al octeto y ser estable necesitaría 2 electrones. ¿Cuántos tiene el sodio en su último nivel? 1. Entonces necesitaría 2 electrones. Uno que le aporta un sodio y para formar el compuesto que sea estable necesitaríamos otro electrón más. ¿Quién se lo va a aportar? Otro sodio. De manera que la representación de la estructura de Lewis de este compuesto queda de esta manera. A su vez, si hacemos la diferencia de electronegatividad, obtenemos un valor mayor de 1,7. Si hacen 3,5 menos 0,9, eso le da un número mayor que 1,7. Entonces me está indicando que el compuesto que se forma va a ser iónico. En el caso de los compuestos iónicos, la unidad más pequeña se denomina fórmula unidad, ya que el compuesto es una combinación de iones y no presenta moléculas discretas. Esto es importante, ¿sí?, para que lo tengan en cuenta. Los compuestos iónicos no se encuentran como moléculas. Entonces la fórmula unidad del óxido de sodio va a ser sodio 2, oxígeno. Y estos subíndices que tenemos acá me indican la cantidad de átomos de cada especie que hay.
Primero se coloca el símbolo del sodio y luego el del oxígeno, siempre ordenados por electronegatividad creciente. Otros ejemplos, ¿sí? El óxido de calcio, si bien la diferencia de electronegatividad también les da mayor a 1,7, o el óxido de aluminio. En este caso, para obtener la fórmula unidad, lo que hacemos es cruzamos. Acá iría un 1 y acá un 2. De manera que siempre cuando va un 1 no lo ponemos en la fórmula. De manera que quedan 2 átomos de sodio y 1 de oxígeno. Para los otros casos lo mismo, cruzamos y cruzamos. Pero en el caso del monóxido de calcio me quedan 2 abajo. Siempre que podemos simplificar, si dividimos todo por 2 me queda 1 y 1. Un átomo de oxígeno y un átomo de calcio. Siempre que podamos simplificar, tenemos que poner las menores subíndices. En el caso del aluminio, cruzamos el 3 y un 2. Y de manera que obtengo la fórmula unidad. Aluminio 2, oxígeno 3. Y como bien, ahora ya formamos óxidos. ¿Y cómo nombramos estos compuestos? Bien, para nombrarlos utilizamos las normas de la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esta es la nomenclatura sistemática de la IUPAC. Considera que un compuesto posee dos partes. Una positiva, que es lo que escribimos primero y nombramos después, y otra negativa, que se escribe después y se nombra primero. ¿Sí? Siempre respetemos, para formular los compuestos, este concepto. Y nomenclaturas tenemos tres nomenclaturas. La tradicional, que utiliza prefijos y sufijos para especificar el número de oxidación del átomo central, y hay que seguir algunos criterios. Si el elemento posee un único estado de oxidación, no se agregan sufijos o se agrega el sufijo ico. Y si posee dos estados de oxidación, se pone el sufijo ico para el mayor estado de oxidación y oso para el menor. Nomenclatura sistemática. En este caso utiliza prefijos que indican la atomicidad, es decir, el número de átomos de cada clase de elemento que forma ese compuesto. Según la cantidad de átomos que haya, los prefijos van a ser, si hay uno va a ser mono, si hay dos va a ser di, si hay tres va a ser tri, si hay 4 va a ser tetra, y así sucesivamente. Y por último, la nomenclatura de numeral de Stokes. Se nombra el compuesto en cuestión y en caso de que tenga más de un estado de oxidación, se agrega el número de oxidación sin poner el signo, al final el nombre, entre paréntesis y el número romano. Pues tenemos nomenclatura tradicional, sistemática y de numeral de Stokes. Vamos a ver algunos ejemplos. Para el primer caso, sodio 2, oxígeno. El sodio es un metal, entonces estamos en presencia de un óxido metálico. Por nomenclatura sistemática va a ser cuántos óxidos hay, 1. Entonces va a ser monóxido de cuántos sodios, 2, de disodio. Numerales de Stokes, el sodio pertenece al grupo 1 de la tabla periódica, por lo tanto tiene un único estado de oxidación. Entonces va a ser óxido de sodio, óxido sódico. Cualquiera de las dos va a estar bien. O no ponemos nada o ponemos, numerales de Stokes, no tenemos óxido de sodio. Cuando tiene un estado de oxidación no se pone nada. La nomenclatura tradicional, óxido y terminación, como tiene un solo estado de oxidación, la terminación siempre va a ser ico. Recuerden que si tiene 2, oso para el menor estado de oxidación e ico para el mayor. Y ahora calcio y el óxido de calcio y el óxido de aluminio los vamos a dejar para que ustedes los puedan practicar. Así que vamos a pausar el video y vamos a pasar. Bien, ¿qué pasa entonces? Algunos casos especiales. Si tiene un único estado de oxidación o una única valencia, sufijo, terminación, ico. Si tiene 2, oso para el menor e ico para el mayor. ¿Qué pasa si tiene 3? Ya no puedo utilizar solamente oso e ico, sino tengo que agregar un prefijo. Para el menor de todos va a ser hipo, el elemento de terminación oso. Para el que le sigue oso y para el último ico, el mayor estado de oxidación. ¿Y qué pasa ahora cuando tengo
4 estados de oxidación. Entonces, en ese caso, puede tener que usar 2 prefijos y 2 sufijos. Para el menor, va a ser hipo, el elemento oso. Pensemos en el cloro. El cloro tiene 4 estados de oxidación. 1, 3, 5 y 7. Si estado de oxidación 1 va a ser hipocloroso. Estado de oxidación 3 va a ser cloroso. Estado de oxidación 5 va a ser clórico, terminación ico. Y para el mayor de todos va a ser el prefijo perclórico. Entonces, de manera que podemos diferenciar con el nombre del compuesto químico, podemos diferenciar los 4 estados de oxidación. Ahora pasamos a los óxidos ácidos, donde reacciona un no metal más oxígeno. En este caso, si hacemos la diferencia de electronegatividad, nos da 0,5. Nos da que es un enlace de tipo covalente. Entonces vamos a tener una molécula propiamente dicha. Hacemos estructura de Lewis y podemos determinar la fórmula molecular del compuesto. Para nombrarlos hay una pequeña modificación con respecto a la nomenclatura tradicional. Para los óxidos no metálicos se pone la palabra anhídrido, ¿sí? Y después se nombra el compuesto. Para el SO2, que es el segundo caso, anhídrido sulfuroso. Oso, ¿por qué? Porque el estado de oxidación del azufre es más 4, es el menor. La sistemática y numeral stock se nombra de la misma manera. Tenemos también los peróxidos, donde un metal reacciona con el anión peróxido, oxígeno 2 con el menos 2, para formar lo que se llama con peróxido. Los peróxidos tienen esta estructura, hidrógeno 2, oxígeno 2, sería el peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, o bario, oxígeno 2, dióxido de bario, peróxido de bario, peróxido de bario. Son un caso particular. Y ahora tenemos la reacción de los metales más el hidrógeno, para formar lo que se denomina como hidruros metálicos. En los hidruros metálicos, el metal actúa siempre con el menor estado de oxidación y forma un único hidruro. El hidrógeno en los hidruros metálicos se comporta como electronegativo. Esto quiere decir que el estado de oxidación del hidrógeno en los hidruros metálicos va a ser menos 1. Entonces va a tener litio, hidrógeno, litio, hidrógeno, hidruro de litio, y para nombrarlos, van a parar hidruro de y el metal. Para el primero el metal es litio, entonces va a ser hidruro de litio. Para el segundo sodio, hidruro de sodio. Y así hidruro de y el metal. Y los hidruros no metálicos es cuando reacciona un no metal más hidrógeno. El no metal actúa siempre con la menor valencia, al igual que lo que pasaba en el caso de los hidruros metálicos. Y cada no metal va a formar un solo hidruro. A diferencia de los hidruros metálicos, el hidrógeno se va a comportar en los no metálicos como electropositivo. Es decir, que el estado de oxidación del hidrógeno va a ser más 1. Y para nombrarlos, el nombre no metal, terminación uro de hidrógeno. En este caso, cuando reacciona el nitrógeno más el hidrógeno para formar el hidruro no metálico, va a ser nitruro de hidrógeno. En el caso del fósforo con el hidrógeno, va a ser fósfuro de hidrógeno. Terminación uro de no metal de hidrógeno. Bien, y por último, dentro de los compuestos binarios encontramos las sales binarias o sales neutras, donde reacciona un metal más un no metal para dar una sal neutra. Obviamente, según un metal y un no metal me van a dar siempre un enlace iónico. En este caso, el metal
cede los electrones y se transforma en un ion cargado positivamente. Recordamos que los que estaban cargados positivamente recibían el nombre de cationes, mientras que el no metal que hace capta los electrones y se transforma en un ion cargado negativamente, que se llama aniones. Algunos ejemplos de sales neutras son cloruro sódico, cloruro alumínico, cloruro cuproso. La nomenclatura de Stock ¿sí? cumple los mismos requisitos para óxidos que veíamos, cloruro de cobre, y sistemática también. Recordemos que una sal binaria, el nombre se pone el no metal, terminación uro, y después se nombra el metal. Entonces yo sé que digo cloruro sódico, estoy imaginando una sal binaria, donde tengo nada más que el cloro y el sodio. Si digo cloruro ferroso, tengo el cloro, el hierro y el hierro con el menor estado de oxidación. Recordemos el nombre, ¿sí? Para diferenciarlo después lo que vamos a ver en la clase siguiente, que son las sales oxigenadas, donde cambia totalmente el nombre. No terminamos uro, sino usamos ato e ito. ¿sí? Vamos a ver fosfato, clorato, sulfato, sulfito. Entonces, hasta ahora vimos. Y con esto me parece que es todo. Sí, acá finaliza la clase hoy. Es una clase un poco corta, ¿sí? Porque todo esto se dio muy bien en el curso de ingreso, entonces no había que agregar nada. Solo estamos haciendo un repaso. Entonces vimos compuestos binarios homonucleares, binarios que reaccionan con hidrógeno se llaman hidruros y con oxígeno se forman óxidos. Vimos un caso especial que son los peróxidos y por último las sales neutras. Y la nomenclatura, las tres típicas. Nomenclatura tradicional, sistemática y de números de Stock. No vimos en muchos ejemplos, sí, porque van a tener bastante para hacer en los TP. Bueno, recuerden que la información para complementar sus apuntes se encuentra en el capítulo 2, precisamente en el apartado 2.8. Y bueno, cualquier duda que tengan sobre la clase teórica, recuerden preguntarla en el foro de consultas sobre la clase teórica que tenemos en la plataforma. Bueno, le digo hasta la próxima y nos veremos en una nueva clase de química. Adiós.